Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de En tu Camino, en donde, como ustedes lo saben, tú eres el consentido, la consentida, y para ti hacemos estos programas con mucho cariño. En estos días hemos estado hablando de la historia sagrada, que como ya les he comentado, como ya te he dicho, es una forma muy sencilla de conocer todo lo que dice la Biblia, sin tener que detenernos a leer cada libro. Porque no es fácil leer cada uno de los libros y además a veces hay confusión en qué pasó primero, qué pasó después, porque en algunos libros de la Biblia algunas historias se repiten, como sobre todo algunas de Moisés, el camino del desierto, y la gente se llega a confundir. En cambio, a través de estas narraciones, estos libros de historia sagrada, podemos ver perfectamente el hilito de dónde comienza un evento, dónde continúa, quiénes son los protagonistas más importantes, y de esta manera hemos llegado ya hacia el año 587 a.C. a lo que se conoce como el destierro. Hagamos una recapitulación. Recordemos que una vez que Dios permitió que el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de los hebreos, como se dice coloquialmente, hayan tenido reyes, este pueblo lamentablemente empezó a ver que los reyes no se comportaban a la medida en que Dios se los pedía. Empezaron a ser infieles, confiaron más en sus armas que en Dios, se dejaron llevar por los encantos de alguna mujer, y entonces se fueron alejando de Dios. De hecho, el primero de los reyes, Saúl, fue el primero que comenzó a fallar a Dios. El segundo no estuvo tan mal. El rey David, que afortunadamente hizo muchas cosas maravillosas, amplió el territorio del pueblo, hizo que se construyera un nuevo tabernáculo para el Arca de la Alianza, compuso nuevos cantos, salmos para Dios, pero lamentablemente también cometió un pecado del cual ya hablamos. Su sucesor, su hijo Salomón, comenzó también muy bien, pero ya hacia el final de su vida empezó a tener contacto con grupos ajenos al pueblo de Israel y esto le ocasionó un cierto alejamiento de Dios que permitió un castigo en su descendencia. Su hijo, especialmente uno de ellos, tuvo una gran vanidad, una gran soberbia y en lugar de consultar y hacer caso a los ancianos del pueblo, los consultó pero no hizo caso y se dejó llevar por la soberbia de los jóvenes y esto ocasionó que el pueblo se dividiera en dos partes. Uno, formado por 10 tribus de Israel que se quedaron a vivir, vamos a decirlo así, en el norte. Y en cambio el reino de Judá, que quedaría formado por 2 tribus y estarían reinando, gobernándose en la parte del sur. En la parte del norte la capital sería Samaria y en la parte del sur estaría Jerusalén. Como en la parte del sur estaba Jerusalén y en Jerusalén estaba el templo, para los que vivían en esta parte del sur no había ningún problema en celebrar la Pascua, en ir al templo en forma ordinaria. Pero para los que vivían en el norte, que habían roto con sus hermanos de las 2 tribus de abajo, sí era complicado porque, caray, vamos a Jerusalén y entonces nos sometemos a nuestros hermanos que están allá, o mejor, y así lo pensó el rey de aquel entonces, vamos a construir un templo en esta parte del norte, en Samaria, y ya no tenemos que viajar a Jerusalén. Oiga, pero algunos decían, es que en Jerusalén está el Arca de la Alianza, es que en Jerusalén está tal y tal, y este rey, fíjense lo que hizo.
para que no extrañaran el arca de la alianza, mandó construir ídolos de oro, becerros de oro, y el pueblo entonces en el norte, lejos de adorar a Dios, empezó a adorar ídolos, y esto ocasionó que Dios permitiera que el pueblo fuera destruido. De tal manera que llegaron personajes famosos, importantes dentro de la historia que conocemos nosotros, gente de Asiria y otros lugares, y destruyeron esta población llevándose los prisioneros a donde se encontraban sus cabezas, donde se encontraba el monarca en turno. En cambio, la parte del sur, conocida como Judá, con su capital Jerusalén, con su gran templo, como se mantuvo más o menos fiel a Dios, porque no hubo reyes tan malos como los del norte, Dios permitió que continuaran un poco más, pero lamentablemente el mal fue creciendo, creciendo y creciendo, y ahí es donde Dios permite entonces que el rey Nabucodonosor llegue, destruya la ciudad de Jerusalén, destruya el templo, se lleve los vasos sagrados y se lleve a todos como prisioneros, como esclavos a Babilonia, y ese es el momento histórico que en la Biblia se conoce como el destierro. Cuando el pueblo llegó a Babilonia, los judíos de Judea, de Judá, llegaron a Babilonia, el rey hizo cierta distinción entre los que eran campesinos, entre los que se dedicaban a criar ovejas, eran artesanos, etc., los puso a trabajar en lo mismo. Pero no todos en el pueblo judío tenían la misma actividad. Había algunos que sabían leer perfectamente bien, escribir, que tenían una formación más profunda en el mundo de la cultura y que esto hacía que tuvieran una mejor apariencia en el vestir, en el hablar, en el citar algunos momentos que estaban viviendo, y esto permitió que el rey Nabucodonosor eligiera a algunos jóvenes, como dice la Sagrada Escritura, de buena presencia, para que estuvieran en la corte ayudándole. Y entre todos los jóvenes que estaban ahí, 4 en particular son mencionados en la Sagrada Escritura, y el más importante de todos ellos es Daniel. Y en esto nos quedamos precisamente en el programa anterior. Daniel, que ha defendido a la casta Susana, y ahora vamos a ver qué es lo que le pasó cuando viene un desencuentro con algunos que le acusan de no adorar a los ídolos. Número 58 de la historia sagrada. Daniel en la cueva de los leones. Daniel gozaba del aprecio del rey Darío. Los demás príncipes le envidiaban. Buscaban, por lo tanto, una ocasión para hacerle morir. Y porque Daniel oraba y adoraba al verdadero Dios, aconsejaron a Darío que con una ley prohibiera toda oración a Dios y que durante todo un mes se adorara solamente al rey. El rey hizo y firmó la inicua ley. Los príncipes espiaron a Daniel, pues sabían que él continuaría a pesar de todo elevando su oración a Dios. En realidad, vieron que Daniel 3 veces al día, arrodillado, rezaba al único Dios. Entonces lo acusaron ante el rey e insistieron para que fuera condenado a muerte. El rey, que amaba tanto a Daniel, trató de salvarlo, pero, contrariado, tuvo que dar el consentimiento a las súplicas de los cortesanos y por fin entregó a Daniel para que fuera ejecutado. Daniel fue colocado en una cueva llena de leones y se tapó la entrada con una piedra que fue sellada por el rey y por los príncipes. Aquella noche el rey no cenó ni pudo dormir. Al día siguiente, de madrugada, fue a la cueva y llamó con voz ahogada en llanto: «Daniel, Daniel, ¿el Dios al cual tú sirves ha podido salvarte de los leones?» Y Daniel, contestando al rey, dijo: «Oh rey, yo vivo. Mi Dios me ha salvado y me ha enviado su ángel, el cual cerró las bocas de los leones, y estos no me han hecho mal alguno». El rey se alegró sobremanera, mandó sacar de la cueva a Daniel y mandó echar a la misma cueva a los acusadores, juntamente con sus hijos y con sus esposas. Estos no habían aún llegado a lo profundo de la cueva cuando ya habían sido devorados por las fieras. Reflexión: quien hace el mal a los demás
se lo hace a sí mismo. Bueno, y como hemos escuchado, esta escena de Daniel entre los leones es una escena que se repite mucho en el arte y que nos recuerda el poder de Dios ante nuestros enemigos. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Retomamos nuestro tema de historia sagrada y vamos ahora al número 59. Este número nos recuerda que después de 70 años aproximadamente, en números redondos, en que el pueblo de Israel estuvo en el destierro, en el exilio, Dios le muestra su misericordia, lo perdona y va a permitir que regrese nuevamente a Jerusalén, y con la ayuda incluso de el rey Ciro, que ha tomado ahora posesión en lugar del rey Darío, puedan reconstruir no solamente la ciudad, sino también el templo. Estamos aproximadamente en el año 538 a.C. Número 59, vuelta de los judíos a su patria. Los judíos se quedaron como esclavos en Babilonia 70 años, durante los cuales hicieron penitencia y rogaron al Señor que los librara. Dios, lleno de compasión por el pueblo, inspiró al rey Ciro para que los pusiera en libertad. El rey publicó un decreto en el cual permitió a los judíos volver a su patria, reedificar Jerusalén y su templo, y además restituyó todos los vasos sagrados que había robado Nabucodonosor del templo de Jerusalén. Más de 40,000 hebreos regresaron inmediatamente a su patria, y tras de ellos volvieron muchos otros más. Lo primero que hicieron los judíos en su patria fue reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo. Los más viejos, que habían visto la magnificencia y el esplendor del templo de Salomón, lloraban al ver el nuevo templo sin riqueza alguna. Dios, para consolarlos, les mandó al profeta Ageo, el cual aseguró que el nuevo templo sería más glorioso que el primero, porque a él vendría a orar y a predicar el mismo Mesías. Reflexión. Dios conforta a las almas en las aflicciones. Recurramos confiadamente a Él y tendremos consuelo. Número 60. Esther. Entre los años 485 y 465 a.C. No todos los judíos aprovecharon la libertad para volver a su patria. Muchos se quedaron en la tierra extranjera, y entre ellos estaba Mardoqueo con su sobrina Esther. Queriendo el rey Asuero tomar esposa entre las jóvenes del reino, le fue presentada también Esther, la cual fue escogida por el rey para hacerla su esposa. Esta sobresalía entre todas las jóvenes por su belleza, pero lo que más brillaba en ella era una gran piedad y virtud.
Cuando Esther fue coronada reina, su tío Mardoqueo, que la amaba tanto, no dejó día sin sentarse junto a la puerta del palacio real para ver a la reina y tener ocasión de darle sanos consejos. Una vez, descubrió que 2 siervos trataban de matar al rey. Mardoqueo advirtió a la reina de esto y la conjuración fue descubierta, y el hecho fue registrado en los libros del reino. Entretanto, un ministro de Asuero llamado Amán, sumamente estimado por el rey, pretendió que todos se arrodillaran a su paso como si él, Amán, fuera un dios. Como Mardoqueo, el tío de Esther, no quiso arrodillarse delante de él, Amán juró vengarse. Falsamente acusó a los hebreos de haber tramado una conjuración contra el rey y con esta calumnia obtuvo del rey el decreto para exterminar a todos los judíos que se habían quedado en el reino. En su huerto mandó levantar un patíbulo para que ahí fuera ejecutado Mardoqueo, el tío de Esther. Grande fue el terror de los hebreos cuando vieron publicado el decreto por el cual el rey ordenaba que fueran exterminados. Esther, aconsejada por su tío Mardoqueo, después de haber ayunado, rezado y mandado rezar, se presentó al rey y pidió gracia para ella y para su pueblo, los judíos. Estamos, dijo, injustamente condenados a la destrucción y nuestro enemigo es Amán. Durante la noche, el rey, no pudiendo conciliar el sueño, ordenó que le leyeran los libros del reino, los anales del reino. Dios dispuso que la lectura se refiriera al hecho de la conjura de los siervos contra el rey, descubierta por Mardoqueo y revelada a él por Esther. De esta manera, el rey Asuero comprendió que los hebreos eran inocentes, retiró el decreto de muerte contra ellos y mandó colgar a Amán en la horca, en el patíbulo que él mismo, en su huerto, había preparado para Mardoqueo. Reflexión. Esther es la otra figura de la Virgen Santísima. Como Esther salvó al pueblo hebreo, así María salva al pueblo cristiano. Amemos mucho a la Virgen y pidámosle que nos salve también a nosotros. Número 61. Los profetas. Dios mantuvo viva la fe en el futuro Mesías con las promesas hechas y repetidas por los patriarcas. Después, mediante los profetas. Estos fueron predicadores enviados por Dios para corregir los vicios de los reyes y del pueblo e inculcar la observancia de la ley divina. Iluminados por Dios, predijeron acontecimientos futuros y siglos antes de su venida preanunciaron muchas cosas alrededor del nacimiento, de la vida, la pasión y la muerte de Jesucristo nuestro Salvador. Los profetas fueron muchos, pero pocos escribieron sus profecías. De entre los profetas, 4 son llamados profetas mayores porque escribieron con mayor profusión sus profecías. Estos fueron Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. A Daniel ya se ha mencionado. Isaías predijo la destrucción de los reinos de Israel y Siria, la devastación de la Judea, la esclavitud y libertad de Babilonia, la reconstrucción de Jerusalén después del exilio y de su templo. También predijo el nacimiento, la predicación, los milagros y la pasión del Mesías con tanta claridad que no parecía leer una profecía que debería verificarse después de centenares de años, sino un hecho ya sucedido. Por la libertad y claridad con que reprochaba los vicios del rey y del pueblo, fue cortado en 2 partes, y para que su suplicio fuera más largo y más doloroso, fue partido con una sierra de madera. Por su parte, Jeremías fue santificado antes de nacer, y aún jovencito comenzó a profetizar. También él, con toda libertad, condenó los pecados y amenazó por causa de estos la destrucción del reino de Judá, la ruina del templo de Jerusalén y la esclavitud de los judíos durante 70 años. No fue escuchado. Al contrario, fue insultado, azotado y puesto en la cárcel.
Cuando cayó sobre la nación el castigo por él anunciado, y Jerusalén fue sitiada por Nabucodonosor, lo metieron a una cisterna y sacado de allí, lo pusieron en la cárcel. Caída Jerusalén en manos de los enemigos, Jeremías no solo fue puesto en libertad, sino honrado por Nabucodonosor, que le dio más amplia libertad. Habiendo conducido este rey a todos los judíos prisioneros a Babilonia, Jeremías prefirió quedarse en su patria para llorar por Jerusalén. Sus lamentos se cantan en las iglesias en los últimos días de la Semana Santa. Y también Jeremías se quedó para consolar a los pocos que habían quedado a trabajar la tierra. Para consolarlos, predijo el fin de la esclavitud, la reconstrucción de la nación y el gran bien que traería al mundo la venida del Mesías. Estos pocos habitantes que se quedaron en Judea contra el querer del profeta, huyeron a Egipto y lo arrastraron consigo. También allá Jeremías no dejó de reprocharles los pecados que cometían y fue apedreado por sus mismos paisanos. Reflexión. No odiemos a quien corrige nuestros defectos o el mal que hacemos, porque Él es nuestro mejor amigo. Número 62. La restauración de Israel. Una de las 4 visiones más vigorosas que tuvo el profeta Ezequiel fue la siguiente. Él mismo la describe. La mano del Señor fue puesta sobre mí. Me llevó lejos en espíritu y me colocó en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Me hizo dar la vuelta alrededor de ellos. Los huesos que estaban en el campo eran en gran cantidad y muy secos, y el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿piensas tú que estos huesos reciban la vida? Yo le contesté: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: Profetiza sobre esos huesos y grítales: Huesos secos, oigan la voz del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo infundiré a ustedes el espíritu y tendrán vida, y sobre ustedes haré renacer nervios y brotar las carnes, y cubriré todo con piel. Daré a ustedes el espíritu y vivirán. Conocerán que yo soy el Señor. He profetizado como Él me había mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un murmullo, un ruido y un reunirse de huesos con huesos, cada uno con su propia coyuntura. Yo miraba, y he aquí que sobre ellos nacieron nervios, carnes, y se extendió la piel, pero no tenían espíritu. El Señor me dijo: Profetiza, hijo del hombre, y grita al espíritu. Estas cosas dice el Señor Dios: Ven, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos desde los 4 vientos. Profeticé como Él me había mandado, y entró el espíritu en aquellos cuerpos, y tuvieron vida nuevamente, y se levantaron en pie. Era un ejército grande y fuera de medida. El texto de Ezequiel 37:3 se prestaría fácilmente para ver en él la doctrina de la resurrección de los muertos, pero no es así, porque en ese tiempo la resurrección de los muertos no había sido aún revelada. Por eso hay que entenderla como una resurrección nacional en la tierra propia de los judíos desterrados, o sea, Jerusalén, por obra del Omnipotente. Reflexión. Nuestra verdadera patria es el cielo. Ahora nos encontramos como desterrados en esta tierra. Miremos a Él con firme esperanza de alcanzarlo. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, gracias por esta semana que está terminando. Gracias por lo que los niños han aprendido en la escuela y los maestros les han compartido. Gracias por el trabajo de padres y madres que permite a los hijos tener casa, vestido y sustento. Gracias por la mano amiga que ha hecho más fácil el momento amargo. Gracias por todos tus beneficios,
especialmente por la fe que nos permite sentir tu mano paterna. Amén. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior mencionamos que entre todos los profetas hay 4 que son llamados profetas mayores. Hemos escuchado ya algo sobre el profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Daniel. Vamos al número 63. Algunas profecías acerca del Mesías. Muchos centenares de años antes que viniera el Mesías, los profetas indicaron el tiempo en que vendría. Anunciaron que iba a nacer de una virgen. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Profetizaron que debía nacer en Belén. Y tú, Belén, ciertamente no eres la más pequeña de las principales ciudades de Judea, porque de ti nacerá aquel que será el dominador en Israel y cuya generación es eterna. Preanunciaron su entrada triunfal en Jerusalén. He aquí que tu Rey justo y Salvador viene a ti. Él es pobre y monta en un asno. La pasión del Salvador fue descrita con detalles particulares. Lo hemos visto despreciado, miserable entre los hombres, el hombre de los dolores. Ha sido ofrecido porque Él quiso y no ha abierto su boca. Como ovejita será conducido para ser matado, y como cordero mudo que va delante de quienes lo esquilan. Así, Él no abrirá su boca. Además, los profetas pusieron en boca del Mesías estas palabras: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. En mi sed me han dado de beber vinagre, han dividido mis vestidos y echado a suerte mi túnica. Los profetas profetizaron que el Mesías sería contado entre los malhechores y, no obstante esto, fundaría un reino glorioso y eterno. Este reino es la iglesia militante en la tierra y la triunfante en el cielo. De este modo, Dios mantuvo siempre viva la fe en el Salvador, porque todos los que se salvan deben salvarse por Él. Los que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron por la fe en Cristo que debía de venir. Nosotros nos salvaremos por la fe en Jesucristo que ya vino. Reflexión. En la oración, siempre debemos pedir las gracias por los méritos de Jesucristo. Solo Él es nuestra salvación.
Número 64. Eleazar. Muchos años después de que los hebreos habían regresado a su patria, Alejandro Magno se apoderó de muchos reinos de Asia, incluido el de Jerusalén. A su muerte, dividió su gran imperio entre sus generales, a quienes declaró reyes. En la Palestina reinó Seleuco, de quien descendió Antíoco, rey pérfido y cruel. Seleuco profanó el templo, destruyó el altar y el candelero de oro, se adueñó de los vasos sagrados y de todo lo que había de más precioso. Mandó quemar los escritos sagrados, que se adoraran las falsas divinidades, y para exigir a los hebreos que renegasen de su religión, mató niños, mujeres y hombres. Entre otros muchos, fue preso un santo varón ya anciano, Eleazar, que fue obligado a comer carne de cerdo prohibida por la ley hebrea. El buen viejo prefirió morir antes que cometer ese pecado. Los presentes, movidos por falsa compasión, le aconsejaron que fingiera comer carne prohibida y comer en lugar de ella carne permitida por la ley. Con tal ficción podía salvar su vida. Pero Eleazar contestó: no es lícito fingir y hacer ver a los jóvenes que yo, viejo de 90 años, me haya afiliado a la religión de los gentiles. Conducido al suplicio, dijo: Señor, tú ves que sufro con amor estos tormentos atroces, porque no quiero ofenderte. Así murió Eleazar, dejando no solo a los jóvenes, sino a todos, gran ejemplo de virtud y fortaleza. Reflexión. Eleazar nos enseña no solo a no cometer pecados, sino también a no hacer lo que pueda parecer pecado para no dar mal ejemplo. Número 65. Los 7 hermanos macabeos. Una madre tenía 7 hijos y todos observaban la ley del Señor. Antíoco los llamó a su presencia y les ordenó que comieran carne prohibida. Madre e hijos rehusaron. El rey a estos hijos, uno tras otro, les mandó cortar las manos, los pies y la lengua, y que después los echaran en calderas de agua hirviendo. El más chico fue el último. El rey le dijo: juro que te haré rico, feliz, y vivirás conmigo si renuncias a tu religión. El jovencito, alentado por su madre, le respondió: no obedezco a tus órdenes, sino a la ley de Dios que me fue dada por medio de Moisés. Tú, oh rey, que has hecho tanto mal contra los hebreos, no escaparás de la justicia de Dios. Encolerizado el rey por tal contestación, castigó al jovencito con más barbaridad que a sus hermanos. Después de los hijos, fue martirizada también la madre. Reflexión. Cuando alguien nos invita a hacer el mal, deberíamos responderle como el jovencito macabeo: yo obedezco a Dios y no a tus malos consejos. Número 66. Matatías. El sacerdote Matatías, sintiendo destrozársele el corazón al ver la aflicción del pueblo hebreo, las profanaciones de la ciudad santa y la crueldad de Antíoco, se retiró a la ciudad de Modín. Lloraba el buen sacerdote y decía: miserable de mí, que he vivido tanto y ahora veo el templo profanado, las cosas santas destruidas, los vasos sagrados robados, los ancianos asesinados y la juventud pasada a filo de espada. Los oficiales de Antíoco fueron también a Modín y aconsejaban a Matatías que adorara a las falsas divinidades. El sacerdote, en alta voz, para ser oído por sus paisanos, respondió: Dios me libre de hacer esto. Mis hijos, mis hermanos y yo adoramos solamente al Señor. No daremos oído a las palabras del rey, aunque todas las gentes obedecieran y se alejaran de la ley de sus padres. Anduvo por la ciudad gritando: quien ame al Señor, sígame, y se retiró con sus hijos al monte. Muchos otros que amaban la ley y la justicia se retiraron al desierto para huir de los males amenazados por los ministros del rey. Matatías enseguida formó un ejército. Con este
resistió al pérfido Antíoco, infundió valor a los buenos y destruyó los altares erigidos por el rey a los falsos ídolos. Murió llorado por todo Israel a los 146 años, dejando a sus hijos este recuerdo. Hijos, recuerden a sus mayores, Abraham, José, Moisés, Josué, Caleb, David y tantos otros. Ellos esperaron en Dios y no fueron confundidos. Reflexión. A invitación de ellos, seamos fuertes y constantes en la observancia de la ley de Dios. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar más de Historia Sagrada. Al regreso seguiremos escuchando la Historia Sagrada. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. Por eso, precisamente en este programa tratamos de que tú conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Sigamos escuchando la Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Tu Camino. Vamos al número 67 de Historia Sagrada. Judas Macabeo. Muerto Matatías, quedó al mando del ejército Judas su hijo, y ayudado por sus hermanos, derrotó uno después de otro los ejércitos de Antíoco. El Señor lo asistió de un modo maravilloso, haciéndole alcanzar con un pequeño ejército estrepitosas victorias. Él, al mismo tiempo que libraba a la Judea del yugo de Antíoco, destruía los altares de las falsas divinidades, rescató Jerusalén, purificó el templo, volvió a construir el altar y con gran alegría de todos ofreció nuevamente los sacrificios en el templo. Judas obtuvo muchas victorias no porque confiara en el número de los soldados, sino en el Señor. Invocaba el auxilio divino antes de combatir y mandaba rezar por los soldados caídos en el campo de batalla. En un combate murieron muchos de los suyos. Al sepultarlos, encontraban en sus vestidos objetos que habían sacado de los templos de los ídolos, violando así la ley de Dios. Judas recogió y envió a Jerusalén una gran suma de dinero para que se ofrecieran sacrificios en sufragio de los soldados muertos en la guerra. Reflexión.
obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso, en la Santa Misa no debemos olvidar a nuestros difuntos. Número 68. Muerte de Antíoco. El impío rey Antíoco, ¿cómo terminó su vida? Derrotado en la guerra, vencidos uno tras otro todos sus generales, formó un nuevo ejército y, delirante de cólera, pronto emprendió la marcha sobre Jerusalén. Él había decidido reducir a ruinas esta ciudad, pero durante el viaje fue sorprendido por fuertes dolores. Sin embargo, no se detuvo, sino que forzaba a los caballos a acelerar la marcha. En la carrera, cayó de la carroza, se le quebraron los huesos, las heridas se le infectaron y se cubrió de gusanos. Atormentado por tantos dolores, se arrepentía y se lamentaba de tanto mal que había cometido. A Antíoco le disgustaba haber cometido tantos pecados solo por los atroces dolores que sufría. Si no le hubiese sucedido aquella desgracia, habría continuado en sus maldades. Comido por los gusanos, abandonado de todos por el insoportable hedor que despedía, aquel rey impío y perverso murió miserablemente. Reflexión. Quien se arrepiente no por la ofensa hecha a Dios, sino por el castigo merecido o por puros fines humanos, no hace realmente un acto de contrición. Número 69. Últimos tiempos del Antiguo Testamento. En una batalla, Judas se quedó con solo 800 soldados al frente de 22,000 soldados enemigos. No obstante la pequeña fuerza, se entabló la batalla, combatió valerosamente, pero circundado y vencido por el grandísimo número de los enemigos, cayó y murió cubierto de gloriosas heridas. Los hermanos recogieron su cadáver, le dieron honrosa sepultura y el pueblo lloró amargamente su muerte. Muerto Judas, tomaron el mando sus hermanos y mantuvieron al pueblo en libertad, pero después que murieron ellos, sus sucesores arrastraron de nuevo a la nación al mal. Nacieron las sectas o partidos de los fariseos y saduceos que combatieron fuertemente y con enredos y luchas se disputaban el mando. Entonces, los romanos, al mando de Pompeyo, con el pretexto de favorecer la paz, ocuparon la Judea y nombraron rey a un extranjero que se llamaba Herodes. Así, le quitaban a ésta para siempre el mando, y se hacía inminente la venida del Mesías. Jacob, ya moribundo, bendiciendo a su hijo Judá, le había dicho: el mando no será quitado a Judá, ni el imperio a su descendencia, hasta que venga aquel que será el enviado y el esperado de las naciones. Los años predichos por Daniel se habían cumplido y el Salvador prometido vino al mundo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, Rey inmortal de los siglos. A Él sea honor y gloria. Con esto termina la parte de historia sagrada referente al Antiguo Testamento y el próximo programa iniciaremos precisamente con la historia sagrada del Nuevo Testamento, donde puedes encontrar estas luchas, estas batallas entre Judas, Macabeo y todos los enemigos, precisamente en el libro de los Macabeos. Y un punto interesante es que este hombre Judas, que luchó tan valientemente contra el ejército enemigo, se convirtió de tal manera en héroe nacional que en las siguientes generaciones muchos padres de familia llamaban así a sus hijos. Tanto que para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, entre los discípulos que Cristo eligió, había dos que llevaban el nombre Judas. Judas, para distinguirlos, Judas Iscariote, quien fue el traidor, y Judas Tadeo, que fue primo de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, queridos amigos, estamos llegando al final del programa y también al final de esta primera parte de la historia sagrada.
recordamos las partes que hemos visto en forma sencilla, práctica, hilada perfectamente, la parte de los patriarcas, desde la creación y el momento en que Dios elige a Abraham, que será uno de los primeros patriarcas, seguido por Isaac y Jacob. Vendrá el tiempo después en que el pueblo, por hambre, tiene que viajar a Egipto, y ahí es recibido primeramente con gran alegría porque José, el hijo de Jacob, había llegado anticipadamente y había logrado tener un cargo importante ante el faraón. Esto permitió que cuando llegaron sus hermanos con sus familiares fueran recibidos maravillosamente, pero al morir el faraón que había acogido a José, al morir José, vino un nuevo faraón que consideró que los judíos no podían vivir en forma ordinaria y los convirtió en esclavos. De esta manera termina esta etapa de los patriarcas hasta que inicia la siguiente etapa en que Moisés, elegido por Dios, va a iniciar una etapa que se llama Éxodo, que en nuestro idioma significa salida. Y esta etapa es la etapa de salida del pueblo de Egipto, el momento en que Moisés sube al monte Horeb para recibir los 10 mandamientos, cuando Dios les entrega no solamente esta enseñanza, esta ley para que vivan como un verdadero pueblo, sino también cuando Dios le pide a Moisés que exista un grupo que se dedique a la oración, a lo que sería un templo provisional, el llamado tabernáculo, y todo el camino por el desierto en el que va a haber el alimento que Dios les da, el maná, las codornices, el momento en que las piedras permiten que surja agua de ellas y finalmente lleguen hasta el río Jordán, donde Moisés se despide del pueblo, sube al monte Nebo y ahí, viendo desde lejos la tierra prometida, muere. El siguiente periodo será el periodo de los jueces, que comienza con Josué, y en el que habrá hombres y mujeres, como Sansón, por ejemplo, como Débora, que van a liderar al pueblo en los momentos difíciles, sobre todo en la lucha contra los enemigos. Vendrá el siguiente periodo de los reyes, cuando Dios da al pueblo reyes para que lo gobiernen, para que lo conduzcan hacia Él y mantengan la fidelidad, pero estos reyes resultan no ser tan dignos y esto ocasionará que el pueblo se divida en dos partes. Pero lamentablemente, por infidelidades de los reyes y del pueblo, primero caerá bajo las fuerzas enemigas el reino del norte, Israel, y poco después el reino del sur, Judá. Será llevado al exilio y después de 70 años de arrepentimiento podrán regresar a Jerusalén. En todo este tiempo, los profetas anunciarán la llegada del Mesías, que después de la batalla de los macabeos contra los ejércitos enemigos, habrán preparado el camino para que Jesucristo, el Salvador, llegue al mundo. Con esto, amigos, nos despedimos para que el próximo programa iniciemos Historia Sagrada con el Nuevo Testamento. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes para seguir conociendo la historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino,
En tu camino.